Hermanos, hermanas, amigos, muy buenos días para todos. Reciban un saludo de nuestro Señor, reciban un saludo de parte de la Iglesia de Cristo en Balvanera, a la cual yo pertenezco, y también en general, rompiendo esas barreras de yo soy de aquí, yo soy de allá. Hoy todos somos familia del Señor. Así que reciban todos un grato saludo de parte de la Iglesia en general, de parte de nuestro Dios, y que sea su Espíritu Santo el que hable hoy a través de este servidor. Yo estaba pensando sobre qué voy a decirles. ¿Qué puedo decirle a los hermanos que quizás no hayan oído? Después me puse a pensar, ¿por qué pensar en algo que no hayan oído? Cuando siempre redarguir las Escrituras para nosotros trae mucho bienestar. Y en lo que sí me puse a pensar es que, no por coincidencia, ni mucho menos, pero hace casi 17 años, por primera vez entrábamos a esta congregación con mi familia. Mi papá, mi mamá, una de mis hermanas, mi hermano. Y veníamos cada uno con diferentes expectativas. Yo, más que expectativas, venía con demasiados prejuicios, pero demasiados. Al punto de que cuando mi papá me dijo, el domingo vamos a la congregación, yo le dije, yo no quiero ir a reunirme, y esta fue la frase que usé, yo no quiero ir a reunirme con un montón de hipócritas, con gente que al igual que yo peca y quiere aparentar otra cosa. Y así a regañadientes entre unas y otras vinimos todos. Y yo estaba así como, casi que tenía que usar un bozal para contenerme y decir cualquier barbaridad. Pero cuando cruzamos la puerta, no la de acá, la del costado, la de Repeto, nos recibieron hermanos, hermanas, que hasta ese momento, yo particularmente, no era parte de la iglesia, puesto que no había sido bautizado. Pero yo tenía igual, en el fondo, ciertas expectativas. Y de las primeras personas que me recibió, que quizás muchos de ustedes recuerdan o conocen, es Marisa Valdés. Y vino así con la energía que ella cargaba. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Y yo, ¿quién es? ¿Qué pasó? Y me hizo sentir extraño, pero a la vez fue bonito sentirme como, ok, no es tan mala como yo quizás pensaba. Luego se acercaron más hermanos, entre ellos el hijo de nuestro hermano Darío, Alejandro, y viene y me dice, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y yo pues ya me había suavizado un poco, y me dice, ¿quieres participar con nosotros para cantar? Y yo como, ok, recién nos conocemos y me quiere pedir que cante. Yo, la verdad, cánticos de la iglesia conocí a unos pocos que habíamos aprendido años atrás en Colombia, pero hace mucho tiempo atrás. Y yo le dije, mira, todo bien, yo puedo llegar a hacer bulto ahí con ustedes en el escenario, pero yo no sé nada. Me dijo, no te preocupes, nosotros te enseñamos. Y yo me quedé como, pero pues estoy recién llegado y este muchacho hace de cuenta de que yo pertenezco a este lugar. Y yo recién llegado. Fue como, para mí fue todo muy extraño. Dije, acá hay gato encerrado. Acá, no sé, en algún momento voy a encontrar a esa hipócrita que vine a encontrar. Pero la verdad es que me encontré con algo totalmente diferente. Y como dije antes, no por coincidencia, sino porque el Señor sabe los planes que tiene para nosotros. Ese día era también una reunión congregacional, o más bien intercongregacional, en donde había, todo esto estaba lleno de gente, pues más perdido todavía. Y como tanta gente, y después venir acá al escenario, y yo ahí como, no me sé nada, medio que me trataba de tapar. Pero conforme fuimos cantando, conforme se fueron dando las situaciones aquí en la reunión, yo bajé 15,000 cambios.
y me sentí como en casa. Me sentí cómodo. Dije, no es tan malo como yo pensaba. La iglesia no es algo tan malo como yo pensaba. Esos prejuicios con los que venía se desdibujaron, al punto de que a partir de allí, por los siguientes domingos, nos empezamos a congregar. No nos quedamos en esta congregación, por cosas que Dios sabe y el hermano Glenn Henton también. No es que lo quiera quemar, pero un poco por su influencia es que terminamos congregándonos en lo que era antes la congregación de Villa Urquiza. Y así comenzó todo un caminar. Un mes después, 29 de julio de 2007, tomamos la decisión junto con mi hermano y una de mis hermanas de ser bautizados. Y cuando salí de las aguas, yo salí con miedo, y yo se lo había contado a mi papá, de que yo no me quería bautizar porque para mí iba a ser peor estar bautizado y seguir pecando. Y siempre cuento esto porque para mí es importante y marcó un antes y un después. Mi papá me dijo, ese es el comienzo del camino. Pero ya no de un camino que uno transita solo, sino de un camino que transita de la mano del Señor. Un camino en donde uno no tiene razones para temer, porque como ven allá, yo estoy contigo, no temas, como dice Isaías 41:10, Dios está con uno. Y aquí, 17 años después, yo todo me iba a imaginar, menos que 17 años después, iba a estar parado acá. 17 años después, viendo a muchos de los que conocí ese día, con cabello más largo, con barba, ya no con 16, sino con 33, casado, y unos 20 kilitos de más. Pero, por la gracia del Señor, aquí estoy. Y hablo esto en primera persona para darles a entender a cada uno de ustedes de que sea cual sea el tiempo que lleven siendo parte de la iglesia, el Señor los trajo a ustedes acá, a cada uno, y para cada uno dispuso de un propósito específico. Para cada uno ha tenido un propósito específico. Y uno de esos grandes propósitos es que todos seamos una familia. ¿Cuántos hemos tenido inconvenientes dentro de nuestra familia? Quiero que alcen la mano. Solo alcen la mano. ¿Cuántos han tenido inconvenientes en su familia? Si pudiéramos alzar los pies, los alzaríamos. La verdad es que las relaciones interpersonales como tal a veces pueden ser muy complicadas, o nosotros las hacemos complicadas por el hecho de que tenemos un temperamento diferente, tenemos un pensamiento diferente, tenemos características diferentes que nos distinguen, y muchas veces todas estas cosas chocan. Muchas veces esto hace que se generen fricciones. En la familia eso pasa muy comúnmente, que la tía no le habla al primo, que el tío no le habla a la suegra, y así podemos enumerar un montón de casos. Cada quien en sus familias puede conocer o puede dar testimonio de que así puede pasar. Ahora, benditos sean los que no han tenido líos o problemas de mucha gravedad, sino que han podido limar esas asperezas y han podido hablar las cosas y solucionarlas. A veces eso lleva tiempo. A veces requiere tragarse el orgullo. A veces requiere un esfuerzo, un pasito más. Pero no quiere decir que es algo que tenemos que hacer solos. Y Dios quiso para nosotros no que viviéramos solos. Desde el principio, con Adán y Eva, o más bien solo con Adán, Él ya dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y ya pensaba en la idea de que el hombre necesitaba vivir en comunidad. En principio con ayuda idónea, que no quiere decir una asistente, no quiere decir una secretaria. Cuando hablamos de ayuda idónea, hablamos de alguien incluso superior, porque es quien puede darle una dirección en su vida. Ahora,
no solamente nos quedamos con una ayuda idónea, sino que la familia va creciendo. También Dios dispuso que la familia en principio se multiplicara. Y así fue creciendo, la tierra se fue poblando y nosotros llegamos hasta acá siendo parte de ese proceso. Ahora, ¿ustedes creen que existe la iglesia perfecta? ¿Ustedes creen que existe una congregación en donde no hay diferencias, en donde no hay discusiones, en donde no pasan dificultades? ¿Ustedes creen que eso es posible? Yo creo que eso es posible cuando estemos morando en el cielo. Acá todavía no. Y no lo digo lamentablemente, sino que lo digo afortunadamente es así. Porque nuestra vida acá en comunidad es una preparación para lo que hemos de ser y hacer en la presencia del Señor. Bien dijo el hermano Darío hace un rato, que la iglesia es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Y eso debería ser, eso deberíamos ser, eso somos. ¿Somos un pedacito del cielo en la tierra? ¿O tenemos que cuestionarnos sobre eso? No existen familias perfectas, no existen familias que no tengan dificultades, que no tengan discusiones, pero sí existen familias con voluntad para solventar las dificultades, para buscar una solución, un desarrollo, un crecimiento. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Como dije anteriormente, puede costarnos tiempo, un esfuerzo. Nuestro carácter y temperamento puede hacer que incluso nuestro orgullo y nuestro ego nos limite a eso. Pero en el Señor podemos lograr grandes cosas. Y ahora nos vamos a remitir a las Escrituras, porque todo muy lindo hasta acá, pero no hemos tocado la Escritura todavía. Y esto, mis hermanos, no es un discurso motivacional, esto es la exposición de la palabra del Señor. Y vamos a empezar mencionando lo siguiente, que la iglesia, como familia, como grupo de personas, cuenta con muchos beneficios. Y entre esos grandes beneficios que tiene es la promesa de Cristo para que nosotros podamos vivir en la eternidad. Les invito para que juntos leamos en la carta según Efesios, que de ahí no nos vamos a mover, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es decir, Pablo nos empieza a mostrar el camino por donde va la iglesia, o una de las grandes ventajas o beneficios que tiene. Antiguamente, entendemos que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y era estrictamente el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Dios tenía en su mente algo mucho más perfecto, que incluía a más personas, y no solamente al pueblo de Israel. Incluía a personas como nosotros, a personas que ya nos precedieron, pero también a personas que vendrán en la voluntad del Señor. Y la misma promesa que hay en ellos, a través del Evangelio, que hubo en el pasado para aquellos que existieron, sigue existiendo para nosotros. Así que somos beneficiarios ahora de algo que era exclusivo para un grupo de personas. Ahora nosotros pasamos a ser parte de ese grupo. Y esto ya a nosotros nos indica algunas cosas. Primero, que ya no andamos descarriados. Segundo, que no andamos solos. Y tercero, que vivimos y dependemos enteramente de la voluntad de Dios, de sus promesas y el cumplimiento de las mismas. Así que
siendo herederos de una misma promesa, tendríamos que tener por lo menos algo de diálogo para vivir en comunidad o en comunión o en fraternidad. Hay familias que lamentablemente no tienen ese diálogo. Hay familias en donde no se habla, en donde, como decía hace rato, el tío no le habla a la prima y pasan años. Y esas fricciones con el tiempo se van haciendo cada vez más grandes. Muchos también tienen el pensamiento de que el tiempo lo cura todo y el tiempo lo cambia todo, pero la verdad es que no siempre eso sucede. Por eso tenemos nosotros una responsabilidad personal de dar un paso hacia adelante, de dejar atrás orgullo, de dejar atrás todo aquello que nos retiene de tener una buena comunidad los unos con los otros. No solo dentro de nuestros núcleos familiares, sino dentro de la iglesia. Porque ahora todos somos partícipes de una misma promesa. Somos parte beneficiaria de un mismo evangelio que Cristo estableció por medio de su sacrificio, por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Todos somos partícipes. Ahora, la iglesia no solamente cuenta con beneficios, sino que también cuenta con propósitos. Y aquí les invito para que leamos en el mismo capítulo de Efesios, a partir del versículo 10, Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, va a decir lo siguiente. Dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, la iglesia tiene muchos propósitos, eso es cierto, pero yo quise centrarme en uno solo, y es de dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios al mundo. Si nos diéramos la oportunidad de hablar a una persona, a dos personas, no de ir a convencerlos, no somos vendedores, el vendedor convence. Nosotros tenemos una misión y un propósito: dar a conocer esa sabiduría del Señor a aquellos que no conocen. Y esto también nos da a nosotros un principio de unidad, que como comunidad, así como en el principio Dios pensó que nos expandiéramos, asimismo también la iglesia necesita expandirse. No porque necesitemos acaparar cuanta gente nos sea posible, porque sí, sino porque hay una promesa de por medio establecida, pero que está establecida para el pueblo de Dios. Y aquellos que están afuera, que no son parte de la iglesia, no van a ser partícipes si nosotros como iglesia no vamos hasta cada una de estas personas. Y todos conocemos a alguien que no es parte de la iglesia. Todos. ¿Por qué? Porque no solamente nos manejamos en el núcleo de la iglesia o de nuestras familias, sino que, ¿cuántos de ustedes trabajan? Creo que todos o la mayoría. ¿Cuántos estudian? Quizás no todos, pero muchos. ¿Cuántos toman el subte? ¿Cuántos se suben a un colectivo? ¿Cuántos se toman un taxi? ¿Cuántos caminan y se cruzan gente en la calle? Todos. Todos tenemos contacto con una persona de afuera que no conoce la verdad de nuestro Señor. Y como comunidad, este es un principio que también nos une. Es una responsabilidad no solo personal, sino grupal. Una responsabilidad que como familia tenemos y que como familia debemos motivar e incentivar para que se desarrolle. No podemos ser solamente egoístas de decir: yo ya tengo ganada la salvación, o yo ya tengo conmigo esta esperanza porque me uní a Cristo, sino que hay que pensar un poco más allá. Hay que desdibujar un poco esas barreras visuales que tenemos, que nos hacen andar así, sin mirar al que tenemos al costado, sin mirar a nuestro prójimo. Cuando muchas veces incluso nos llenamos la boca diciendo
que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y quieren que les diga algo, muchas veces nos mentimos diciendo que amamos a nuestro prójimo e incluso diciendo que nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar al otro si no nos amamos a nosotros? Todo tiene un orden y por eso el Señor ha sido tan específico y tan perfecto en lo que dice. Amarnos para poder amar, para aprender a amar y juntos como comunidad amar al Señor por sobre todas las cosas como Él lo ha establecido. Ahora bien, Efesios es una carta bastante especial, bastante particular. ¿Por qué digo esto? Pablo se tomó el tiempo de escribir diferentes cartas, ¿sí?, para diferentes congregaciones. Escribió a los romanos, escribió a los gálatas, escribió a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, tesalonicenses. Escribió a un montón de gente. Él se tomó el tiempo de dar instrucciones. Pero algo particular en Efesios es que apunta siempre a la unidad. Apunta siempre a que la iglesia, el pueblo del Señor, la familia del Señor, se mantenga unida. Esto quiere decir de que como familia que somos en Cristo, no vamos a tener discusiones. No sé ustedes, pero yo particularmente he tenido discusiones con un sinnúmero de hermanos. Y esto, lejos de ser algo malo, puede representar algo muy bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque las diferencias nos enriquecen. El pensamiento diferente del otro puede ayudar a mi crecimiento y esto va en doble dirección. Pero hay algo en lo que definitivamente no podemos estar contrariados y es en la verdad de Cristo. Si hay algo que nos puede mantener en sintonía y que a nosotros nos corresponde sostener en el tiempo, es pensar desde la mente de Cristo, pensar desde el propósito que Él tiene para nosotros, pensar desde el principio de la unidad. ¿Puede haber discusiones? Sí, pero no todas las discusiones tienen que acabar en malos términos. No todas las conversaciones tienen que terminar en separarnos por muchos años. No todas las discusiones tienen que terminar en vivir ofendidos unos con otros. No todas las discusiones tienen que ser para apartarme del otro. Por el contrario, si algo así sucede, está en cada uno de nosotros dar ese paso adicional que a veces cuesta, pero llamado siempre a mantenernos en unidad. Y quiero compartir algunas cuestiones que están establecidas precisamente en el capítulo 4 de Efesios. Una de ellas es que vivamos de manera digna, como mencionan los versículos del 1 al 3, que se los voy a leer ahora. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. ¿Quiénes se pueden considerar pacíficos? Sean honestos, no me mienten. Todos tenemos nuestros momentos. Cada uno sabe el temperamento que tiene y sabe que hay momentos en donde podemos estar airados y otros en donde no. Pero después vamos a reflexionar un poco sobre lo que dice versículo 26, de no dejar que nuestro enojo se superponga incluso pasando el día. ¿Tenemos derechos a veces para enojarnos? Puede que sí. Hay derechos válidos para poder hacerlo, pero no quiere decir que tenemos que vivir toda la vida sosteniéndonos en el hecho de que tenemos derecho para vivir enojados. No se trata de eso. El incentivo a ser pacíficos
está sujeto a que nos motiva y nos incentiva a mantenernos unidos. Generalmente el que está enojado, hablo de generalidades, el que está enojado no quiere estar en grupo, no quiere estar en un grupo de enojados, quiere estar un poquito aislado, quiere tener tiempo para pensar, para digerir su ira. Otros, en cambio, también prefieren generar conflicto. Ahora, no estamos llamados a eso, ni a mantenernos recluidos, ni a mantener conflictos constantes. Más bien, mantenernos en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque resulta ser, que de esto también voy a mencionar, estamos unidos por algo mucho más fuerte de lo que nosotros creemos, que un vínculo sanguíneo o que una filiación como parte de la iglesia. Pero vamos a seguir un poco con lo que dice el apóstol Pablo. Versículos del 4 al 6 nos incentiva a que seamos parte de la unidad en Cristo. Y va a decir lo siguiente: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. Entonces, hablamos de que para nosotros es importante vivir de manera digna, pero también vivir siendo parte de esta unidad que tenemos en Cristo Jesús, entendiendo de que todo nos redirige a un mismo punto, a un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Este mismo Señor, que es el autor y el consumador de la fe, como nos expresa Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, aquel que comenzó y que va a culminar todo lo que conocemos. Ese mismo Señor es el mismo que nos mantiene unidos. Ese mismo Señor dispuso de una forma para que nosotros llegáramos a su presencia cuando Él nos llama. Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Ahora, también el incentivo es que aprovechemos los dones que por Cristo hemos recibido para que tengamos desarrollo. Y aquí nos vamos a extender desde el versículo 7 al 13 del mismo capítulo 4 de Efesios. Y va a decir lo siguiente: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Suena lindo, ¿verdad? Suena bastante lindo. Suena como algo ideal. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros en general, consideran que tiene dones? Levanten la mano. Yo aquí los voy a hacer participar, a mi forma, pero los hago participar. ¿Cuántos consideran que tienen dones? Veo muy poquitas manos arriba, ¿eh? No me mientan, yo los conozco. ¿Cuántos de ustedes están en la disposición de servir? ¿Cuántos de ustedes están en la disposición de hacer algo por el bienestar del otro? ¿Cuántos de ustedes se ven en la posición de hablar en el momento indicado para ayudar a otro?
Bueno, veo que las manos van así. Todos podemos hacer algo de esto, ¿verdad? Todos podemos hacer algo de esto. Y cuando hablamos de poner en ejercicio dones, no hablamos de poderes extraordinarios o sobrenaturales para el servicio de la iglesia. No hablamos de convertirnos en superhéroes, no lo que nos vende Hollywood hoy en día. No hablamos de eso. Hablamos de que si tengo voluntad para ayudar, ayudo. Si tengo voluntad para servir, sirvo. Si tengo don de palabra, hablo. Si puedo cantar, canto. Si puedo llamar al hermano para saber cómo está, lo llamo. Si puedo mandarle un WhatsApp para preguntarle cómo sigue, lo mando. ¿Podemos hacer eso? ¿Requiere de superpoderes? ¿Verdad que no? Entonces hay mucho que podemos hacer y nosotros mismos subestimamos los dones que Dios nos ha dado y nos mantenemos en una posición mucho más pacífica y tranquila. Más que pacífica, pasiva. Cuando la iglesia como institución, como familia, como grupo, no está dispuesta para ser pasiva. La iglesia es una familia dinámica, una familia que está en constante movimiento y desarrollo. Pero eso solo es posible por dos cosas. Y una ya la tenemos asegurada. Una es por la obra que Dios, por medio de su Espíritu, hace en nosotros. Y otra, que es la que podemos cuestionarnos si existe o no, es la voluntad que haya en cada uno de poner en práctica sus dones. Y ojo, no soy indiferente a la realidad de que muchos aún no descubren cuáles son. Pero esto también es un incentivo para que lo averigüen. Y si requieren de asistencia, ¿cuántos están dispuestos a ayudar? Bueno, hay mucha gente que puede ayudar. Todos tenemos algo que aportar para el desarrollo de la iglesia. No nos subestimemos a nosotros mismos y no subestimemos al otro, porque Dios nos ha hecho perfectos como somos y nos ha hecho capaces de diferentes cosas que incluso ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Yo hace 17 años no me imaginaba estar aquí parado dando un mensaje para tanta gente. Y no les voy a mentir, los nervios nunca se van. Los nervios no se van. Los nervios conviven con uno. Y uno negocia con ellos. Mis nervios están aquí en las puntas de los dedos. A muchas personas por ahí les tiemblan las piernitas, a otros la voz. Si ustedes quieren saber si estoy nervioso o no, tóquenme las yemas de los dedos. Se van a dar cuenta que sí. Pero con nervios y todo, el Señor me ha puesto aquí el día de hoy. Pero no solo me puso a mí aquí el día de hoy, puso a cada uno de mis hermanos colaborando acá. Y puso a cada uno de ustedes allí sentados donde están. Que por más de que estén sentados y no estén en un movimiento constante o haciendo algo específico, Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. La cuestión es averiguarlo, animarse. Que si por ahí no soy muy bueno cantando, me animo a hacer otra cosa. Y si me doy cuenta que hago otra cosa que puede servir, me mantengo en ejercicio. Pero siempre hay algo que se puede hacer. Siguiendo con el mismo pasaje, el mismo capítulo 4 de Efesios, versículos del 14 al 16 va a mencionar lo siguiente. Dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.
Y esto también nos hace pensar en algo bien interesante. Hasta aquí dijimos de los dones que cada uno puede llevar a cabo, de las acciones que puede llevar a cabo, pero aquí entendemos cómo es que esto sucede y quién lo hace posible. Y es el Señor mismo. Es Él obrando en la vida de cada uno de nosotros. O más bien, es el Señor mismo obrando cuando nosotros dejamos que Dios obre en nosotros. Pero si nosotros no vivimos de una manera digna, como mencionaba al principio del capítulo, pues está difícil tener esta cercanía con Dios, tener esta disposición de dejar que Él obre en mí. Y entonces ahí muchas cosas negativas empiezan a suceder. Entonces, el llamado es para que dejemos que el Señor obre en nosotros y nosotros ponernos en movimiento. Esto es un complemento perfecto. Es como la fe y las obras. Es como la gracia y la misericordia. Algo que yo digo son conceptos cíclicos o que se cumplen unos respaldados por el otro. La fe y las obras, la gracia y la misericordia son algunos de ellos. Y el que nosotros dejemos que Cristo obre en nosotros va a hacer que seamos potenciados, por consiguiente, que la iglesia también tenga un óptimo desarrollo. Y esta última parte que voy a compartir se centra en los versículos del 25 al 32. Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 32, dice lo siguiente: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y cada vez que yo leo esto es au, 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 au. Porque es como, ay, 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 me duele. ¿Pero por qué me duele? Porque esto refleja muchas de mis propias falencias. Refleja mucho de lo que yo estoy dejando de hacer. Mucho de lo que me falta por hacer. Pero nunca es tarde. Y el momento apropiado para hacerlo no es mañana ni pasado, sino hoy. Porque con lo que contamos es con el hoy. Lo que Dios nos da es el día de hoy. Si Él nos da el día de mañana, bendito sea Él. Pero no sabemos si lo vamos a tener. Entonces, si sabemos que contamos con el día de hoy, no dejemos de hacer lo que podemos hacer. No dejemos de perdonar. No dejemos de amarnos, de cuidarnos, de incentivarnos al crecimiento, al amor y a las buenas obras de las que habla también el libro de Hebreos. No dejemos de hacer algo por el otro. No dejemos también que nuestro corazón se colme de tristeza, de enojo, de ira, de resentimiento. No dejemos que nuestro corazón caiga en manos del maligno. Más bien, entreguémoslo en las manos de nuestro Señor. Entreguémoslo en sus manos, encomendémonos a Él y obremos conforme a su voluntad. Es lindo decirlo. ¿Es fácil hacerlo? ¿Es difícil hacerlo? Pues les digo algo, aquí no se trata si es fácil o difícil. Se trata de simplemente hacerlo. Y este es un incentivo para nosotros a que lo hagamos, porque vuelvo e insisto, la iglesia no es una familia pasiva, es una familia dinámica, que se mueve,
que hace, que obra, que a su vez refleja la luz de Cristo a aquellos que no lo conocen, y que ayuda a quienes se encuentran en situaciones realmente muy malas a poder estar mejor, a encontrar una restitución. Si nos dedicásemos a juzgar menos y a cuidar más, la iglesia sería diferente. Si nos dedicáramos menos a las conversaciones, a los murmullos o murmuraciones, y más bien nos dedicamos a hablar con coherencia y con buena intención para remediar las situaciones, créanme que todo cambia. Y esto no tomando el crédito nosotros, sino entendiendo que es Dios obrando a través de nosotros, a través de ese espíritu con el cual nos ha sellado, y entendiendo que Él nos ha perdonado. Y nos perdonó no pensando en que le demos cosas a cambio. Nos perdonó porque nos ama. Y ese mismo amor es el que nos llama a tener unos por otros. Y ya para terminar, hermanos, quiero compartirles algo de lo que leyó el hermano Checo más temprano. La misma carta de Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 19, va a decir lo siguiente. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Un amor que trasciende lo que podemos entender. Un amor que para nosotros parece difícil de alcanzar, pero en realidad no lo es. Estas palabras de Pablo a nosotros son un incentivo a que nos mantengamos unidos, a que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, también para que juntos podamos llegar a la estatura de Cristo. No dice para que cada uno individualmente, por su cuenta, haciendo lo suyo, alcance la estatura de Cristo. Yo he mencionado mucho esta frase, que no me gusta para nada, de la salvación es personal. Y nos llenamos la boca muchas veces diciendo: es que la salvación es personal. Claro que lo es, porque Dios nos salva a nosotros como individuos. Pero eso no nos da a nosotros una justificación para ser egoístas. Porque recordemos, como familia, como iglesia, estamos llamados a vivir en comunidad. Estamos llamados para procurar nuestra salvación, pero más importante aún, para ayudar al otro a que también alcance la salvación. Esto es algo en lo que nosotros podemos trabajar todos los días, incluso con pequeñas acciones. Esto de mandar un mensaje, de llamar, de estar al pendiente. Yo tengo que confesar, yo soy malísimo para mandar mensajes, para llamar. Sí, vuelvo y recalco, como a todo el mundo que me conoce, si me llaman yo contesto, si me escriben yo respondo. Yo sé, tengo que mejorar. Esto es algo que yo debo mejorar, pero es algo que puede hacer la diferencia. Créanme, es algo que puede hacer la diferencia. Y con mi esposa siempre hablamos acerca de que una de las metas que tenemos no es solamente tener desarrollo como pareja, como familia, sino también que juntos podamos llegar a la presencia del Señor.
es motivarnos el uno al otro para llegar a la presencia del Señor. Ahora, no tiene que ser solamente una meta como familia o como núcleo familiar, sino también tiene que ser una meta como familia espiritual. Tiene que ser una meta que la iglesia de Cristo, que esta familia, como dice el versículo 15, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, es decir, nuestro nombre viene de Cristo, porque a Él le pertenecemos. La iglesia de Cristo, tiene que mantenerse no solo unida, sino que tiene que procurar entre sí la salvación de todos y cada uno, para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por último, versículos 20 y 21 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todas estas cosas que mencioné tienen que ver con nuestro accionar, pero que no se nos olvide nunca, primero, que somos la iglesia del Señor, somos la iglesia de Cristo, y para Él siempre la gloria y la honra, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.